Hola chicas y chicos, bienvenidos al segundo cuatrimestre. Vamos a arrancar con lo que es la unidad 3. Ya hemos visto, digamos, en Psicología 1 desarrollo psicológico de 0 a 6 y en Psicología 2 hemos visto desarrollo psicológico de 6 a 29. O sea, hemos visto primera infancia, edad preescolar y en segundo año hemos visto edad escolar y adolescencia. En este caso nos queda por ver en Psicología 3, adultez y vejez. Vamos a arrancar con lo que es obviamente adultez, vamos a seguir el orden cronológico. Es toda una misma fotocopia, que es la fotocopia de Grifa, que se las voy a subir en PDF. Vamos a ver adultez en dos clases. Vejez seguramente también nos va a llevar dos clases más. Igual después les voy a explicar obviamente cómo vamos a laburar por WhatsApp durante el segundo cuatrimestre. Adultez la vamos a dividir exactamente igual que hicimos con adolescencia, en adultez temprana, en adultez media y en adultez final. Atentos que en la fotocopia van a hablar que habla de segunda adolescencia de 18 a 25 y adultez temprana de 25 a 30. Homológuenlo, júntenlo, sí. Nosotros no vamos a hablar de segunda adolescencia, sino que vamos a hablar de adultez temprana de 18 a 30. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, si hacen memoria de Psicología 2, recuerden que adolescencia tardía iba más o menos de 18 a 29 y uno diría, bueno, ¿pero qué los estamos superponiendo? Justamente, si bien hay tiempos cronológicos, vamos a ver que hay distintos factores, entre ellos económicos, culturales y psicológicos, que hacen que uno pueda encontrarse con una persona de 20 y ser un adolescente, o puede encontrarse con otra persona de 20 y ser un adulto. No pasa justamente solamente por una cuestión cronológica, sino por distintas vicisitudes que nos atraviesen y que cada uno va procesando según su historia de vida y según su personalidad, para poder catalogar como una persona de 20 y pico como un adolescente o como un adulto. Sí, justamente lo que tiene la adultez temprana es ese giro, sí, que va a hacer esa diferencia con el adolescente, porque no, si se preguntara así, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el adolescente tardío y el adulto temprano? Y tiene que ver con varios factores, porque obviamente que cuando uno termina la secundaria, va a empezar a generar un proyecto de vida, a plasmar un proyecto de vida que según cómo lo plasme, cómo lo ejecute, cómo se dé, eso en parte, por ejemplo, es lo que va a definir también esa posición adulta. Pues no es lo mismo que ustedes proyecten terminar la secundaria, hacer un emprendimiento, pero para sostener ese emprendimiento siguen necesitando que sus viejos estén encima, orientándolos, ayudándolos, bancándolo económicamente, o no es lo mismo que me quiera vivir solo. Y se van a vivir solos y uno diría, listo, ya estás, sos un adulto. Sí, pero si te vas a vivir solo, tu viejo te sigue bancando el alquiler, tu mamá te sigue llevando de comer, le llevas la ropa para que la lave y no porque no tengas el lavarropa, sino porque mamita te quiere seguir lavando la ropa y ahí no podríamos hablar justamente de un adulto, sino en todo caso un adolescente que vive solo. Entonces, la posición adulta tiene que ver justamente con no solamente cómo se plasma el proyecto, sino también con cierta mentalidad y que esto tiene mucho que ver, obviamente, entre otras cosas, con el lugar que se le da a los padres. Ustedes van a ver que una de las cosas que define sobre todo la diferencia entre un adolescente y un adulto es lo que Grifa va a llamar desilusión. Pero desilusión en el sentido de no sostener más una ilusión. Recuerden en Psicología 1 que hemos visto que ante los ojos de un niño los padres son Dios. Uno tiende a idealizar a los padres, uno los pone en un pedestal. Cuando uno llega a la adolescencia, uno los baja del pedestal, pero no los pone a la misma altura, los pone en el peor de los infiernos. Recuerden que la rebeldía adolescente es eso, es resaltar lo peor, inventar lo peor, para uno poder alejarse y no sentir culpa. La desilusión, como va a marcar Grifa, implica que los padres uno los ubique ni en el cielo ni en el infierno, sino a la misma altura de uno, que uno los humanice, por decirlo de cierta forma, que uno acepte que han hecho cosas bien y cosas mal como cualquier ser humano, pero exceptuando que haya una patología mental o una carencia de valores significativa de por medio, no lo hicieron con una intencionalidad de querer dañarlo a uno. Esto en parte hace un giro significativo a nivel psicológico, porque justamente se finalizan estas reacciones de amor-odio del adolescente, esta reedición del complejo de Edipo en términos psicoanalíticos de la adolescencia, y donde uno empieza a percibir a los padres como uno mismo, como una persona que puede cometer errores, puede tener aciertos, que hace cosas bien, que hace cosas mal, pero uno aprende a juzgar no tanto los errores o a resaltar lo negativo, sino a juzgar la intencionalidad de ellos. Y esto permite un vínculo mucho más maduro, mucho más estable, y que obviamente también tiene que ver con la estabilidad que
vaya adquiriendo en la transición de la adolescencia al adulto la persona consigo misma, obviamente, sí. Entonces, retomemos. Uno puede vincular la adultez temprana a lo que tiene que ver con la salida del hogar, con el hecho de un proyecto de vida, de pensar en estudiar, si laburar, pero obviamente que esto va a depender, por supuesto, de qué apoyatura siga habiendo o no con los padres. E insisto, tanto a nivel económico, como a nivel cultural, como a nivel material, pero sobre todo a nivel psicológico. Y eso va a ser justamente una de las bisagras que va a definir la diferencia entre un adolescente y obviamente un adulto. Otra cuestión, la diferencia entre el adolescente y el adulto es que el adulto ya ha alcanzado una estabilidad a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel cognitivo e intelectual también. Piense que justamente esta es la etapa de la plenitud en todo sentido, inclusive obviamente a nivel físico. Por eso adultez tiene como esas dos variantes, que arranca con la plenitud física y cuando termina la adultez, en la adultez tardía, arranca lo que es la declinación física y psicológica, que es lo que vamos a ver sobre todo en vejez. Pero se supone que con esta estabilidad en términos de identidad, de reconstrucción, de obviamente su esquema corporal que arrancó en la pubertad, pero su identidad en general, esto entre otras cosas tiene que posibilitar vínculos más sólidos, vínculos estables, por ejemplo en términos de pareja, que ahí tienen otro parámetro también para diferenciar al adolescente del adulto, que el adolescente quizás boya en relaciones, boya en vínculos, no encuentra la persona adecuada, y más allá de las dificultades que pueda haber, una vez que muchas veces tiene que ver también con cierta dificultad en procesar ciertas cuestiones internas que obviamente, como decía Winnicott, hemos visto en Psicología 1, si uno no está bien consigo mismo es muy difícil estar bien con otra persona, pero no solamente en términos de autoestima, sino en términos de identidad, de definir qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno proyecta, qué es lo que uno busca, qué es lo que uno desea hasta en términos psicoanalíticos. Entonces, cierta estabilidad en términos de una relación y cierta proyección, no digo totalmente, pero sí con cierta claridad mayor que la que uno puede llegar a tener en la adolescencia, son los puntos que van a definir la bisagra para poder hablar de un adulto temprano y no de un adolescente. ¿Sí? Todo esto con respecto a lo que es la adolescencia temprana. Y un último punto. También es una etapa de mucha exigencia, ¿sí? De poca realización personal en el sentido de que no hay tanta reflexión. Lo van a ver y lo van a vivir varios de ustedes cuando se reciban. Y uno quizás, la idea una vez que se recibe, obviamente quiere laburar, ya sea para mostrarse a sí mismo, para poder plasmar lo que uno aprendió, ya sea para, desde lo más económico, recuperar parte de la guita que uno invirtió en la carrera, en fotocopias y demás. Pero van a ver que es una época de mucha exigencia, hay satisfacción, pero es menor. Esto comparado con lo que es la adultez media, donde hay mucha más reflexión, en donde el punto ya está puesto en, más allá del laburo en sí, de qué tipo de laburo uno quiere hacer. En cambio, cuando uno recién se recibe y uno agarra cualquier laburo y piensa en la docencia y cualquier colegio que te salga lo agarrás, después ya no. Que querés determinados colegios, con determinados directores, a determinada distancia de tu casa, con ciertos transporte público que te permita llegar y acercarte. Entonces se dan ciertas condiciones que uno les empieza a dar más peso que el puro hecho de trabajar en sí, de poder facturar o de poder tener mucho laburo, o en el caso de la docencia, de poder sumar muchas horas. ¿Sí? Adultez media. Como les dije, adultez media la vamos a llevar de 30 a 50. Ya sí hay mayor reflexión, ya sí en la realización personal ya no se pondrá tanto el hecho de una cuestión de cantidad, sino justamente como les decía recién, de buscar laburos que uno se sienta cómodo, laburos que uno se sienta tranquilo. Una vez se tiende a pensar que la clave es lo económico y después uno ve que en realidad estadísticamente lo económico queda en un cuarto o quinto lugar, uno empieza a ponderar un buen ambiente de laburo, con buenos compañeros, con un buen jefe, una realización de un trabajo que no sea sumamente estresante, y todo eso obviamente se pondera en torno a lo económico, pero ya el eje no pasa a estar solamente en lo económico, sino obviamente en el disfrute y la realización personal. En términos corporales, como dice el autor, hay un ensanchamiento y engrosamiento corporal, el cuerpo cada década obviamente que va cambiando, por supuesto que esto va a depender mucho de el tipo de vida que uno tenga, pero es lo mismo una persona sedentaria que una persona que se le inculcó y reproduce un estilo de vida obviamente más saludable desde pequeño, desde adolescente o desde hace unos años. Eh, pero los dos grandes, digamos, hechos fundamentales de lo que es la adultez media tienen que ver con la conformación de una familia y la crisis de la mediana edad. La conformación de una familia en sentido amplio, ¿sí? Muchos suelen pensar erróneamente que familia es pareja e hijos. Puede ser pareja sola, sí. Puede haber y uno puede decir, bueno, pero ¿y no puedo quedar solo? Por supuesto que sí.
Lo que pasa es que es algo que en psicología se discute en el sentido de que nacemos somos seres sociales, ¿sí? No quita que una persona sola pueda estar feliz. Nosotros acá estamos pensando en generalidades, ¿sí? Y por eso lo vemos como una de las características. No quita que una persona, sin embargo, pueda decir, bueno, yo soy feliz solo, por supuesto, es una elección, no es que está vulnerando ningún derecho ni nada por el estilo, pero en la generalidad de las situaciones, uno ve que las personas tienden a buscar generar vínculos de pareja estable, y por eso obviamente lo vemos como una de sus características. Y la otra característica es la crisis de la mediana edad. La crisis de la mediana edad puede ocurrir a los 30, a los 40, a los 50, no va a ocurrir sí o sí a la mitad de la vida y después uno lo duplicó y se muere. Obviamente que tiene que ver con un momento de reflexión, de replanteo, que la persona mira para atrás y se replantea qué quería hacer con su vida y qué es lo que terminó siendo. Sí. Entonces, no es lo mismo una persona que quería tocar la guitarra en la plaza, pero por presión, porque su abuelo y su viejo eran médicos, terminó estudiando medicina, que ya no es solamente que no hizo lo que quería. De golpe, a los 30, 40, 50, 60, se da cuenta que ya no tiene la misma amplitud que un adolescente. ¿Sí? Pienso en alguno de ustedes, 18 años, terminas la secundaria, arrancas a estudiar profesor de educación física. No te gustó, o no te gustó una parte, pero así, bueno, pero esto me orienta a estudiar kinesiología. Arrancás kinesiología, medio año, un año, no te gusta. Si dentro de todo estás en una situación que tus viejos te ponen a bancar, bueno, puedes estudiar, probar distintas cosas. No te gustó, te pones a laburar. Uno tiene un margen de acción. Ahora, 40 años. Vuelvo al ejemplo del médico. Sos jefe de servicio en un hospital. Tenés una pareja, tenés hijos, que demandan en todo sentido, no solamente económicamente, psicológicamente. Podés mandar toda la miércoles y como vos querías ser músico, agarrar la guitarra, comprarte la moto y mandártelas por la ruta. Podés hacerlo, algunos lo hacen, pero otros se dan cuenta que no, que esos márgenes ya son mucho menores, que todos esos caminos que uno tenía cuando terminó la secundaria son menores, y eso es lo que genera el verdadero impacto. Porque en realidad, si vos querías estudiar profesor de educación física, te recibís, laburás, la crisis de mediana edad la pasás airoso, no pasa nada. Ahora, el tema es qué pasa si vos proyectabas, y dio la carrera por decir la carrera, piénsalo en términos de pareja y un montón de cuestiones, que después no se realizaron en torno a lo que vos anhelabas, querías o proyectabas, y ahí viene obviamente el mayor impacto de la crisis de la mediana edad. Bueno, no me quiero extender más, con esto cerramos lo que es adultez temprana y media, igual obviamente en el espacio de WhatsApp lo vamos a poder seguir discutiendo. Ves que viene, hacemos un pequeño resumen de lo que ya venimos laburando y vamos a seguir con lo que es adultez tardía. Muchas gracias.